Introducción. Cuando vienes de fracaso tras fracaso, cuando las promesas incumplidas se convierten en una constante, y el peso de la desilusión parece inquebrantable, salir de ese ciclo puede parecer imposible. Es como si estuvieras atrapado en un remolino, que te arrastra una y otra vez hacia el mismo lugar, mientras el deseo de avanzar se queda solo en eso, un deseo. La mayoría de las personas se dejan vencer por esta costumbre tan nefasta, hallando culpables externos y excusas internas que parecen justificar su parálisis. Pero esto no significa que disfruten del sufrimiento, ni que les falte aprecio por sus sueños o su palabra. Lo que ocurre es más profundo, es el reflejo de una realidad compleja, una lucha interna que muchos enfrentan, incluidos amigos, familiares, y tal vez incluso tú. Es importante aclarar que al escribir estas líneas no pretendo juzgar a nadie. Mi intención no es señalar errores ni imponer soluciones, sino darle valor al sufrimiento, ese mismo sufrimiento que, aunque doloroso, puede convertirse en el motor para transformarte. Quiero tenderte una mano, ayudarte a encontrar las herramientas necesarias para enfrentar esos autosabotajes que parecen estar arraigados en tu mente y en tus acciones. No soy el juez de nadie, solo soy mi propio juez. Con esa perspectiva, puedo decirte algo crucial. Si eres de esas personas que están buscando crear su mejor versión a partir del dolor, la desilusión y las circunstancias difíciles que les ha tocado vivir, entonces este libro es para ti. Sé que estás lleno de argumentos que parecen sólidos para justificar por qué no puedes avanzar. Todos los hemos tenido, y no te equivoques. Esto no te hace débil ni menos valioso. Sin embargo, lo que sí puede hacerte daño es desconocer el momento en el que esos argumentos se convierten en trampas, en herramientas que tú mismo utilizas para detenerte en seco y sabotear tu propio camino. A lo largo de este libro, exploraremos juntos los estragos del autosabotaje y cómo este ha afectado la vida de nuestro personaje. Pero más allá de solo entenderlo, quiero que veas cómo es posible enfrentarlo y superarlo, porque si él pudo hacerlo, tú también puedes. Acompáñame a sumergirnos en esta historia de lucha, transformación y esperanza. Quizá en sus páginas encuentres el espejo que te muestre cómo romper el ciclo y empezar a construir, desde ahora mismo, el futuro que mereces. Nacido en la pobreza, la historia de Yael comenzó hace 4 décadas en una pintoresca colonia que albergaba a 8 familias. Era el último de 10 hijos en una familia numerosa y humilde. Su hogar era una pequeña casa de madera con láminas de cartón que servían de techo. En esa colonia, los servicios básicos eran un lujo desconocido. No había agua potable, electricidad ni drenaje. Sin embargo, dentro de esas limitaciones, su familia se las ingeniaba para sobrevivir, siempre garantizándole un techo sobre su cabeza y 3 comidas al día. Aunque modestas, la dinámica en su hogar era todo menos tranquila. Sus hermanos mayores eran un torbellino de energía y caos. Ellos fueron los primeros en encargarse de su cuidado, enseñándole lo que sabían, aunque no siempre con el mejor ejemplo. Su educación temprana estuvo marcada por un lenguaje extremadamente coloquial. Las groserías que salían de su boca no solo eran aceptadas, sino celebradas con carcajadas y aplausos, reforzando ese comportamiento que más tarde sería motivo de conflicto. Cuando Yael tenía apenas 6 años, vivió un evento que marcaría su vida para siempre, un incidente que, aunque pequeño a los ojos de los adultos, fue un terremoto emocional para un niño de su edad. Ese episodio le reveló que el mundo fuera de su hogar no compartía las mismas normas ni valores. Por primera vez, se dio cuenta de que su forma de hablar, que tanto lo hacía brillar en su casa, lo convertía en un blanco de burlas y rechazo en otros entornos. Ese choque de realidades le dejó una cicatriz emocional que lo acompañaría por años. Fue entonces cuando empezó a cuestionarse todo, su identidad, su lugar en el mundo y las normas que lo rodeaban. La incomodidad y el rechazo le hicieron buscar una salida. A pesar de su corta edad, Yael decidió escapar, no físicamente de su familia,
sino de los límites impuestos por su entorno. Comenzó a pasar cada vez más tiempo en las calles, buscando oportunidades para ganar su propio dinero y crear una identidad que no estuviera dictada por su hogar. Yael se convirtió en un niño de la calle. Con apenas 6 años, ya cargaba en su pequeño corazón motivos para desconfiar, culpables a quienes señalar y miedos que lo paralizaban. Había aprendido a sobrevivir en un mundo que apenas entendía, con una mezcla de ingenuidad y dureza que lo hacía avanzar. Lo que no sabía en ese momento era que aquellos primeros pasos hacia su independencia también plantarían las semillas de sus mayores retos. El camino de Yael no sería fácil, pero su historia apenas comenzaba. Adquiriendo el arsenal de excusas, culpables y miedos. A los 8 años, Yael comenzó a ver con claridad las sombras que acechaban a su entorno. La colonia donde vivía no solo carecía de recursos básicos, sino que también era un caldo de cultivo para los vicios y las malas decisiones. Fue testigo de cómo el alcohol y las drogas consumían a amigos y conocidos. Para muchos de ellos, era la salida más fácil, un escape del vacío y la desesperanza que parecía envolverlos. Yael, aún siendo tan joven, comprendió lo peligroso que era ese mundo. Lo veía con sus propios ojos, vidas destruidas, familias desmoronadas y sueños deshechos antes siquiera de nacer. Sin embargo, al mismo tiempo, también entendía cuán sencillo era caer en esa trampa. Para algunos, era casi un ritual de iniciación en su entorno. Conforme pasaron los años, las excusas, los culpables y los miedos comenzaron a convertirse en el refugio de Yael. Cada día que pasaba, esas herramientas emocionales se fortalecían. Se aferraba a ellas para justificar sus fracasos, para explicar su dolor y para evitar enfrentarse a la responsabilidad de cambiar. Su mente se convirtió en un arsenal, bien surtido de razones para no avanzar. No puedo porque me hicieron esto, no soy capaz porque nací aquí, nunca lograré nada porque ellos lo arruinaron todo. El evento que lo marcó a los 6 años volvió a repetirse cuando cumplió 12. Esta vez, el impacto fue aún más profundo. Yael sintió que el mundo le daba la espalda nuevamente, que no había lugar donde encajara. Ese segundo golpe lo sumió en una crisis de identidad. ¿Quién era realmente? ¿Por qué todo parecía salir mal? ¿Por qué el universo parecía conspirar en su contra? Las preguntas lo atormentaban, pero las respuestas nunca llegaban. En lugar de enfrentarse a sus dudas, Yael permitió que el miedo y el resentimiento lo dominaran. Usó su arsenal emocional para justificar cada error y cada tropiezo. Comenzó a caminar por un sendero oscuro, uno en el que sus excusas eran las armas que disparaba contra su futuro, mientras que sus miedos y culpas lo encadenaban al pasado. El odio comenzó a crecer en su interior. Odiaba a sus padres por no haberle dado una vida diferente. Odiaba a sus hermanos por no haber sido mejores ejemplos. Odiaba a su entorno por sus limitaciones y así mismo por no ser capaz de romper con el ciclo. Todo a su alrededor parecía ser un recordatorio constante de su miseria, y para Yael, nada de eso era su culpa. No pedí nacer, solía repetir en su mente. Se veía como una víctima de las circunstancias, como un reflejo del daño que otros le habían causado. Esa forma de pensar se convirtió en su escudo, pero también en su prisión. Mientras más justificaba su situación, más difícil le resultaba salir de ella. Para cuando llegó a los 14 años, Yael estaba nuevamente en las calles. Volvió a trabajar en los semáforos, limpiando parabrisas y mendigando monedas. Cada día que pasaba, su odio hacia el mundo y hacia sí mismo crecía. Se despertaba cada mañana con la certeza de que su vida no tenía propósito, y que el destino ya había decidido por él. Estaba destinado al fracaso. Sin embargo, la vida tenía un giro inesperado reservado para Yael. En medio de su caos interno, llegó el momento de enfrentarse a una decisión que cambiaría el rumbo de su historia. Esa elección, tan simple en apariencia, sería el primer paso hacia una transformación que ni él mismo imaginaba.
contradiciendo al destino. Entre los 20 y los 30 años, Yael vivió en un ciclo de autodestrucción, con apenas la secundaria terminada y sin documentos que acreditaran sus estudios. Estaba atrapado en un círculo vicioso de miedos, excusas y pretextos. A lo largo de esa década, lastimó a muchas personas, convirtiéndose en el lobo en las historias de quienes alguna vez confiaron en él. Fue el villano en la vida de aquellos que lo amaron, dejando a su paso un rastro de dolor y resentimiento. Yael no solo cargaba con su propia oscuridad, la proyectaba en los demás. Cada relación, cada oportunidad, cada momento que pudo haber significado un cambio, se convirtió en un nuevo escenario de caos. Vivía con la creencia de que el destino estaba escrito, y que él era simplemente el resultado de las circunstancias que lo rodearon en su niñez. El dolor que provocaba en otros lo consumía a él mismo, pero en lugar de buscar redención, se justificaba. Así soy. Y que, repetía constantemente, esa frase, heredada de su entorno, era su escudo y su excusa. Según él, todo estaba fuera de su control. Lo que aprendió de sus padres y hermanos lo mantenía atado a un estilo de vida que lo destruía lentamente, pero que a la vez le resultaba familiar. Al llegar a los 30 años, Yael seguía repitiendo los mismos errores. Durante los primeros 6 años de esa década, el patrón continuó: más dolor, más sufrimiento para él y para quienes lo rodeaban. Aunque en su interior empezaba a gestarse una chispa de cambio, la conformidad y los hábitos destructivos lo mantenían atrapado. Fue en ese tiempo de caos cuando decidió incursionar en los estudios de nivel medio superior. Aunque parecía un paso pequeño, para Yael fue un gran avance. Por primera vez, sintió el deseo de aprender, de ser diferente, de encontrar algo más allá de la mediocridad que había marcado su vida hasta entonces. Sin embargo, ese deseo se enfrentaba constantemente con las cadenas del pasado, el miedo al fracaso, la voz interna que le decía que no era suficiente, y las lecciones equivocadas que arrastraba desde su niñez. El cambio, como suele suceder, no llegó sin una crisis. En el peor momento de su vida, Yael cayó profundamente en el alcoholismo. Las botellas se convirtieron en su refugio, en su escape de una realidad que no quería enfrentar. Su relación de pareja, que había sido un ancla en medio del caos, se desmoronó. Las discusiones, las heridas emocionales y las decisiones equivocadas terminaron por romper aquello que alguna vez fue un vínculo sólido. Finalmente, Yael se vio obligado a renunciar a esa relación. Herido y perdido, tomó una decisión drástica al huir a otro estado. El cambio de lugar era una apuesta desesperada, una forma de escapar de su pasado y empezar de nuevo. Pero en lugar de encontrar la paz, se encontró vulnerable. Estaba expuesto a caer más profundamente en el alcohol, siguiendo el ejemplo de algunos amigos y familiares que habían sucumbido a ese destino. En su mente, el alcohol era el culpable perfecto, un enemigo externo que justificaba su propio caos interno. Sin embargo, en medio de ese torbellino, ocurrió algo inesperado. En uno de los momentos más oscuros de su vida, Yael descubrió una pasión que cambiaría su rumbo para siempre. Ese descubrimiento, aunque pequeño al principio, encendió una llama en su interior que no tardaría en crecer. Huir fue el inicio de su transformación. Alejarse de todo lo que conocía lo obligó a enfrentarse a sí mismo, y aunque aún estaba lejos de dejar atrás el caos, ese primer paso marcó el comienzo de un cambio drástico que lo llevaría a reconstruir su vida de una forma que nunca había imaginado. Cambio de mentalidad. Después de haber tocado fondo y sentir que ya no tenía nada que perder, Yael se encontraba en una encrucijada. Podía continuar perdiéndose en el alcohol y el conformismo, repitiendo el mismo ciclo que lo había atormentado durante años, o intentar algo diferente. Fue entonces cuando tomó una decisión inesperada: dedicar su tiempo libre a la lectura. La lectura no era un pasatiempo común para él. En su mente, sentarse con un libro en las manos era sinónimo de perder el tiempo. Sin embargo,
Su pasión recién descubierta requería que desarrollara este hábito. Fue así como empezó a leer libros de autoayuda. Al principio, lo hizo con escepticismo, dudando de que algo tan sencillo pudiera marcar una diferencia en su vida, pero con cada página que pasaba, algo comenzó a cambiar. Esos libros le ofrecieron una nueva perspectiva, un lenguaje diferente y, sobre todo, una esperanza de que las cosas podían mejorar. Cada lección que leía parecía un destello de luz en medio de la oscuridad que había rodeado su vida durante tanto tiempo. Sin embargo, ese cambio no llegó sin dificultades. Ya él, como muchas personas que provienen de la pobreza y de entornos poco favorables, se enfrentó a un obstáculo inesperado: malinterpretar la información que estaba absorbiendo. Creía que, al leer uno o varios libros, ya tenía la clave para cambiar su vida por completo, pero esta falsa confianza lo llevó a cometer errores. Cuando alguien que ha vivido en la carencia introduce ideas de abundancia y éxito en su mente sin cambiar primero sus patrones internos, los resultados pueden ser contraproducentes. Ya él se encontró gastando dinero en proyectos que no tenían bases sólidas, perdiendo amistades al intentar imponer sus nuevas creencias y enfrentándose a desilusiones al no ver resultados inmediatos. Cada fracaso lo llevaba a un nuevo tope contra la pared, pero, en lugar de rendirse, empezó a reflexionar. Comprendió que no bastaba con leer libros y absorber información. Había algo más profundo que debía cambiar: sus patrones mentales, esas raíces invisibles que determinaban sus acciones y resultados. Con el tiempo, ya él entendió una verdad fundamental: mientras no cambiara la forma en que veía el mundo y se veía a sí mismo, sus resultados seguirían siendo los mismos. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de intentos fallidos y lecciones aprendidas a la fuerza, pero poco a poco, comenzó a deshacerse de la conformidad, que lo había mantenido atrapado en la mediocridad. Sin embargo, incluso después de superar esa barrera, se encontró con otro desafío: el impulso de recuperar todo lo que había perdido de golpe. Esta necesidad de compensar el tiempo desperdiciado lo llevó a apresurarse, a tomar decisiones impulsivas y a sabotearse de manera inconsciente. No daba tiempo a que las cosas tomaran forma, lo que resultaba en más pérdidas de tiempo, dinero y relaciones personales. El resultado de este proceso lo convirtió en un ser solitario y escéptico. Había perdido mucho en el camino, pero algo dentro de él seguía impulsándolo. A pesar de todo, estaba dispuesto a enfrentar sus miedos y perseguir sus sueños. Ese compromiso con su futuro fue lo que finalmente le permitió abrirse a nuevas posibilidades y seguir adelante. Aunque el camino aún era incierto, el cambio de mentalidad no fue inmediato ni fácil. Fue una batalla constante contra sus propios demonios, contra las creencias limitantes que habían gobernado su vida durante décadas. Pero cada libro leído, cada lección aprendida y cada tropiezo lo acercaban más a la persona que quería ser. Enfrentando los miedos, llegar a este punto no fue sencillo para Yael. Había vivido 4 décadas de dolor, pérdidas y fracasos. Muchos habrían renunciado en su lugar, y no es para menos. El camino del emprendimiento y del crecimiento personal puede parecer maldito para quienes lo transitan. Está lleno de estrés, sufrimiento, tensiones y una constante sensación de desasosiego. Es un sendero que no perdona, y solo aquellos dispuestos a enfrentar sus sombras logran avanzar. Para Yael, ese momento llegó después de haberlo perdido casi todo: una familia destrozada, una madre fallecida, amistades abandonadas en el camino, y un dolor tan profundo que lo dejó paralizado durante más de un año. Pero en medio de esa oscuridad, empezó a comprender algo fundamental: todo lo que había vivido hasta ese momento no era más que preparación para el siguiente nivel de su vida. Enfrentar los miedos no significa eliminarlos. Significa aceptar que siempre estarán ahí, susurrando dudas y sembrando inseguridades. Sin embargo, también son un indicador claro de que estás avanzando, de que estás saliendo de tu zona de confort y acercándote a tus sueños. Para Yael,
Cada miedo enfrentado era un escalón hacia la cima, pero ese ascenso fue arduo. Los miedos de Yael. El miedo más grande de Yael era quedarse solo, sin familia ni amigos, sin nadie que le recordara quién era o por qué luchaba. Pero ese no era su único temor. Miedo a no tener el valor de perseguir su propósito de vida, miedo a perder a su familia para siempre, miedo a perder a sus amigos, miedo al que dirán, miedo al éxito. Cada uno de estos temores lo acechaba diariamente, y enfrentarlos le tomó más de 3 años. Pero, paso a paso, comenzó a desmontar cada uno de ellos, enfrentando sus miedos uno a uno. El miedo a quedarse solo. La soledad era un pensamiento que lo martirizaba. Su pasado lo perseguía, las decisiones que había tomado, el dolor que había causado y las relaciones que había destruido. Para superar este miedo, Yael tuvo que aprender algo crucial: amarse a sí mismo. Entendió que mientras no se aceptara y valorara, siempre dependería de los demás para llenar ese vacío. Este cambio de perspectiva lo ayudó a avanzar un escalón más. El miedo a no cumplir su propósito de vida. Yael había encontrado una pasión que le daba sentido a su existencia, pero el temor a no estar a la altura lo paralizaba. Para superarlo, comenzó a descomponer su propósito en pequeñas metas alcanzables, tanto en tiempo como en recursos. Esto le permitió avanzar sin sentir el peso abrumador de un objetivo demasiado grande. El miedo a perder a su familia. Este era uno de los miedos más dolorosos. Había causado tanto daño que sentía que la reconciliación era imposible. Sin embargo, decidió intentarlo. Comenzó a pasar tiempo de calidad con sus hijos y pareja, buscando formas de reconectar. También acudió a terapia, enfrentando las heridas del pasado y trabajando en la reconstrucción de los lazos rotos. Aunque no fue un proceso perfecto, este esfuerzo marcó un cambio importante en su vida. El miedo a perder a sus amigos. No todos los miedos de Yael terminaron en victoria. La pérdida de algunos amigos fue inevitable. Aunque intentó mantener ciertas amistades, el daño ya estaba hecho, y tuvo que aceptar que no todas las relaciones podían salvarse. Esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre el valor de las conexiones genuinas y a ser más selectivo con las personas que permitía en su vida. El miedo al que dirán. Este temor era una carga constante, pero Yael se dio cuenta de que las etiquetas sociales y los juicios de los demás no definían quién era. Comprendió que la mayoría de las personas juzgan sin conocer realmente a la otra persona, y decidió dejar de darles poder sobre su vida. Este cambio de mentalidad lo liberó de un peso innecesario y le permitió enfocarse en lo que realmente importaba. El miedo al éxito. Para Yael, el éxito siempre había parecido algo ajeno, reservado para otras personas. Lo desconocido siempre da miedo, y para él, el éxito era un territorio inexplorado. Sin embargo, al reflexionar sobre su vida, se dio cuenta de que ya había experimentado éxitos: aprender a hablar, caminar, andar en bicicleta, terminar la escuela. Cada uno de estos logros era una prueba de que ya conocía la sensación del éxito. Esta revelación cambió su perspectiva. El éxito dejó de ser un miedo justificado y se convirtió en un objetivo alcanzable, una victoria parcial. Enfrentar todos estos miedos no significó que Yael los eliminara por completo. Aún tenía mucho trabajo por hacer, y su camino estaba lejos de terminar. Pero logró algo crucial: una victoria parcial. Esta victoria no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa en la que estaba dispuesto a seguir luchando, a seguir creciendo y, sobre todo, a seguir enfrentando los miedos que todavía lo acompañaban. Cada miedo enfrentado era una prueba de su capacidad para levantarse y seguir adelante. Yael había comenzado a escribir un nuevo capítulo en su historia, uno en el que él era el protagonista, no la víctima. Victoria ficticia. Yael parecía estar listo para el éxito. Había enfrentado sus miedos, definido su propósito y construido un plan sólido. Había descompuesto sus objetivos en metas claras.
establecido tiempos específicos y diseñado un camino preciso hacia el logro de cada fase de su proyecto. Su compromiso era innegable: despertarse de madrugada, trabajar hasta altas horas de la noche y cumplir con todos los requisitos legales necesarios para evitar problemas en el futuro. Incluso había adoptado la mentalidad del rico, entendiendo que el sacrificio y la perseverancia eran esenciales para alcanzar sus sueños. Sin embargo, justo cuando todo parecía alineado, algo inesperado sucedió. El compromiso comenzó a disminuir. Las enfermedades hicieron su aparición. La fatiga lo consumió y la desesperación se apoderó de él. ¿Qué estaba pasando? ¿Era el miedo al éxito regresando? ¿Seguía siendo el que dirán un obstáculo en su mente? Durante 23 días, esta lucha interna lo mantuvo atrapado. Su cuerpo estaba agotado, su mente nublada, y su espíritu cuestionaba si realmente estaba listo para dar el siguiente paso. Pero, incluso en medio de esta tormenta, Yael logró consolidar 2 de sus metas mensuales. A pesar de su cansancio y enfermedad, su compromiso lo llevó a avanzar. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentar la tercera meta, algo cambió. La batalla interna. La tercera meta parecía insuperable. Excusas comenzaron a inundar su mente. Esto puede esperar. No es el momento adecuado. Tal vez no era tan importante después de todo. Durante 3 días, Yael permitió que estas justificaciones lo alejaran de su objetivo. Sabía que tenía las herramientas y el conocimiento para avanzar. Pero una batalla interna se desató en su mente. Todo estaba listo para el éxito, pero su antiguo patrón mental volvió a tomar el control. Ese mismo patrón que lo había mantenido en la mediocridad durante años ahora lo detenía. Nuevamente, era como si su mente estuviera saboteando sus esfuerzos, buscando cualquier excusa para evitar que avanzara. La verdadera razón. Yael no tardó en buscar respuestas. Sabía que algo más profundo lo estaba frenando. Podía rendirse, seguir luchando a ciegas o buscar ayuda para entender qué estaba ocurriendo. Decidió tomar la tercera opción y acudió a un guía profesional. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. La pérdida de una amistad de años atrás había dejado una herida emocional que, sin que él lo supiera, seguía afectándolo. En su mente, alcanzar la tercera meta representaba el cierre definitivo de esa amistad. Su patrón mental había argumentado, de manera irracional pero poderosa, que lograr esa meta significaría traicionar los recuerdos de esa relación, como si al avanzar estuviera dejando atrás algo que una vez fue importante, la superación del obstáculo. Con la ayuda de su guía, Yael pudo enfrentar este bloqueo emocional. Comprendió que aquella amistad había terminado mucho antes, en el momento en que esa persona le impidió crecer. No era su éxito lo que había destruido esa relación, sino la falta de voluntad del otro para acompañarlo en su camino de transformación. Este entendimiento fue un punto de inflexión para Yael. Al reconciliarse con su pasado, pudo liberarse del peso emocional que lo estaba deteniendo, recalibró sus metas, realineó su proyecto y retomó su camino hacia el éxito con renovada determinación, una nueva perspectiva. Alcanzar la tercera meta no fue solo un logro práctico, sino también un triunfo emocional. Yael comprendió que su deseo de ayudar a miles de personas no podía estar condicionado por el miedo a perder relaciones o enfrentar el juicio de los demás. Cada día que pasaba lo acercaba más a su objetivo, y ahora sabía que la clave estaba en seguir avanzando, incluso cuando los obstáculos parecieran insuperables. Este capítulo de su vida no solo marcó un avance tangible en sus metas, sino que también reforzó su creencia en la importancia de buscar ayuda cuando las batallas internas se vuelven demasiado grandes para enfrentarlas solo. Yael había superado otro escalón en su camino hacia el éxito, y con cada paso, su visión de ayudar a otros se hacía más clara y alcanzable. Desenlace. No importa en qué capítulo de tu historia te encuentres ahora mismo, siempre tienes la posibilidad de escribir el desenlace que mereces. Esta historia podría ser la mía, la tuya,
la de un amigo, un hermano o incluso un desconocido que cruza por tu vida. Lo que nos une es que todos, sin excepción, tenemos el derecho de decidir hasta dónde queremos llegar. También tenemos la opción de decir, basta y detenernos en el punto en el que creamos que es suficiente. Pero aquellos que realmente trascienden, los pocos que logran doblegar sus miedos y enfrentar su pasado, son quienes construyen, desde sus cimientos más rotos, el futuro con el que siempre soñaron. Ellos son los que encuentran en cada tropiezo una lección, en cada desafío una oportunidad, y en cada sueño un propósito por el cual levantarse cada mañana. Si me permites, quiero ayudarte a crear la vida de tus sueños. ¿Cómo hacerlo? La fórmula no es complicada, pero requiere de un compromiso inquebrantable contigo mismo. 1. Nunca dejes de soñar. Tus sueños son el motor de tu vida, el faro que te guía en los momentos de oscuridad. Permítete imaginar un futuro mejor y jamás permitas que el miedo o la conformidad apaguen esa luz. 2. Nunca dejes de planificar. Los sueños sin un plan son solo ilusiones. Define tus metas. Traza un camino claro y divide tus objetivos en pasos alcanzables. Un sueño bien planificado es un sueño que está a un paso de hacerse realidad. 3. Nunca dejes de buscar tu próxima meta. La vida no es un destino, es un viaje. Cada meta alcanzada es solo el inicio de la siguiente. Mantén el enfoque en seguir creciendo, en seguir avanzando, y nunca pierdas de vista lo que realmente importa. Y sobre todo, ama desde tu amor propio, porque es desde ahí donde nace tu fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Busca la riqueza no solo en lo material, sino desde la bondad y el deseo de impactar positivamente en la vida de otros. Regala tu tiempo, tu conocimiento y tu libertad a quienes lo necesiten, porque es en el dar donde realmente encontramos plenitud. Cuando amas profundamente, planeas con claridad y actúas con propósito, descubres que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que compartes. La vida plena no se mide por los logros acumulados, sino por la libertad y la paz interior que logras al ser fiel a tus sueños y valores. Así que, independientemente de donde te encuentres hoy, recuerda, el desenlace correcto siempre está en tus manos. Solo tú puedes decidir qué historia contarás al final del camino. ¿Estás listo para escribirla? Este libro fue creado en colaboración entre Israel Martínez Rodríguez y herramientas de inteligencia artificial, combinando creatividad humana y tecnología para inspirar y transformar vidas.